Recording in progress. Hola a todos, yo soy Cris Alcalá y vengo a hablarles del caso Automóviles Alcalá, la ética en la manufactura. Este es un trabajo para la materia de responsabilidad social empresarial para la profesora Sandra Cibrián. Empezando este trabajo, vamos a hablar del objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tengo al realizar esta presentación, al realizar esta propuesta? Pues bueno, como encargado del Comité de Responsabilidad Social de la empresa, busco presentar una propuesta de responsabilidad social eh, que nace como un análisis de una situación inicial realizada por el comité. Como ustedes saben, en nuestras diferentes plantas, eh, pues tenemos diferentes locaciones y la principal locación que tenemos ahorita o de la planta que voy a hablar es en esa planta que está asignada a una zona rural de una pequeña ciudad de la República. Como primer punto solicitado en el análisis de contexto, pues bueno, somos una empresa multinacional dedicada a la fabricación de automóviles de alta gama. Como saben, nuestros clientes tienen unos requerimientos de calidad altos y para ello nosotros necesitamos diferentes recursos y para lograr la calidad y los estándares de nuestros automóviles. No son automóviles sencillos de armar, son automóviles que llevan bastante tiempo en el armado porque tienen algunas especificaciones muy peculiares, sobre todo en el sentido de velocidad, de potencia, de seguridad y de alto uso de tecnología. Nos encontramos en el tema de este contexto en una planta que está ubicada en una zona de bajos recursos en la periferia de una ciudad del interior de la República. Por tema de costos, esto se nos hace óptimo. Sin embargo, por tema de recursos, presenta un área de oportunidad fuerte, sobre todo en el uso de agua en la comunidad, a lo que me lleva al reto local. En meses recientes hemos notado que las personas de la comunidad están muy intranquilas porque el agua potable tiene poca calidad y además escasea. Escasea en temas de recursos naturales y escasea en temas de que llegue en las cantidades que se necesitan, en los tiempos que se necesitan a las personas que las necesitan. Platicando con el gobierno local, pues no existe una respuesta por parte de las autoridades, quien se limita solamente a decir que es un problema de la presa. Sin embargo, sabemos que en nuestro país, en época de lluvias, en ciertos estados, existen inundaciones, ¿no? Y en esta zona en específico, pues tenemos escasez de agua. Respecto a nuestro staff o cómo le impacta a nuestro staff todo este tema, hay mucha gente de la que colabora con nosotros que han sido afectados en la salud por temas de higiene, alimentación y bienestar general, tanto en ellos como en sus familias. Y hemos hecho una investigación y después de esta investigación nos dimos cuenta que las necesidades sociales pues son enormes. Requieren mayor salud, mejor vivienda, mejor nutrición y ayuda para la tercera edad, mayor seguridad financiera y menos daño ambiental. Ahora, podemos impactar positivamente algunos de estos puntos y otros tendríamos que irlos trabajando conforme vamos avanzando. Si no existen dudas hasta aquí, quiero continuar con el siguiente planteamiento. Dice Dennis Waitley, experto en temas de responsabilidad social, que siempre hay dos opciones principales en la vida. La primera es aceptar las condiciones como están. La segunda es aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Y por esto invito a todos los que me escuchan a aceptar la segunda opción. Si bien nuestra planta no es dueña ni del estado, ni de la ciudad, ni de la comunidad en la que estamos, sí, como ética y responsabilidad social tenemos la oportunidad de devolver a la comunidad algo de lo que nos ha dado. Y para esto podemos utilizar las mejores prácticas de otras empresas similares
y de otras plantas de nuestro grupo para poder inculturar y poder ayudar no solamente a nuestro staff, sino a la comunidad y a nuestros proveedores a mejorar su cultura y nuestra cultura de uso de agua. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos incluir en nuestro código de ética empresarial una redacción que defina el propósito de estos cambios, las acciones en general que queremos utilizar y cuáles serían las estrategias clave para iniciar un proceso de transformación que nos lleve a una cultura de un uso óptimo de agua. Como propósito, la mayoría de fabricantes de automóviles cumplen con su responsabilidad social respecto al agua, reduciendo el consumo y la contaminación mediante el reciclaje de agua, implementando prácticas de cadena de suministro sostenibles, es decir, que no solamente los cambios sucedan dentro de nuestra empresa, sino que nuestro plan de transformación toque proveedores, nuestros procesos y personas, y también nuestros consumidores. Una vez que generamos estas prácticas de cadena de suministro sostenibles, podemos adoptar tecnologías que nos ayuden a ahorrar agua y también la educación a los empleados, consumidores y proveedores acerca de la conservación del agua. ¿Qué acciones en general estamos proponiendo? Bueno, estamos proponiendo acciones éticas que deben llevar a cabo los fabricantes de automóviles y que ya llevan a cabo los fabricantes de automóviles respecto al uso de agua, que incluyen implementar sistemas avanzados de reciclaje de agua, tratamiento de aguas residuales en la producción, reducir el consumo total de agua mediante procesos y tecnologías optimizados, garantizar la calidad del agua en las descargas y promover la gestión del agua, invirtiendo en proyectos locales de conservación de la misma. Como estrategias clave para implementar esto, queremos tocar diferentes puntos. El primero, reciclaje y reutilización del agua. El segundo, utilizar tecnologías de eficiencia hídrica. El tercero tiene que ver con incluir en nuestros objetivos de reducción de utilización de agua o de reutilización de agua, la optimización de las fuentes de agua que utilizamos actualmente, la concientización de empleados, consumidores y proveedores, y por último, pero no por eso menos importante, la prevención y mantenimiento de fugas. Si no existen dudas en esto, más a detalle, haciendo un doble clic a lo que estamos hablando, quiero hablarles acerca de propuestas iniciales de valor que iremos trabajando en las diferentes áreas de la planta para ir mejorando área por área el uso del agua que utilizamos. En el tema de reciclaje y reutilización de agua, necesitamos implementar sistemas para tratar y reutilizar las aguas residuales en nuestras instalaciones. En temas de tecnología de uso eficiente de agua, necesitamos invertir en sistemas de refrigeración más eficientes e implementar procesos como el lavado de coches sin agua. En el tema de cadenas de suministro sostenibles, necesitamos examinar a los proveedores para asegurarnos de que ellos también adopten prácticas responsables de gestión del agua. En el establecimiento de objetivos de reducción, necesitamos establecer objetivos ambiciosos para reducir la intensidad del consumo de agua. En la parte de optimizar fuentes de agua, podemos buscar fuentes alternativas como el agua de canal o el agua de lluvia para ciertos procesos. En el tema de concienciación de empleados y consumidores, necesitamos aplicar campañas de capacitación a empleados, proveedores y consumidores sobre la conservación del agua. Y por último, en el tema de prevención y mantenimiento de fugas, necesitamos tomar medidas proactivas, como el mantenimiento preventivo de equipos y de torres adiabáticas. Continuando con esta propuesta, busco explicar el objetivo, la estrategia de implementación y la estrategia para lograr una mejora en la comunidad de la manera más enfocada y más centrada posible.
¿Cómo quiero empezar esto? Bueno, lo primero es entender que un proceso de transformación no sucede de la noche a la mañana, ni tampoco puede ser un esfuerzo aislado como un curso de capacitación donde la gente se emociona y a la semana vuelve a sus antiguos hábitos. En el tema del objetivo, seguimos con el mismo objetivo. Generar mejoras en cada área y en cada persona para que sumando esas mejoras de personas y procesos se genere un gran cambio dentro de la empresa y una gran influencia hacia la sociedad. Queremos que estas mejoras sean sustanciales en el uso de agua para impactar positivamente a nuestra empresa y a la comunidad. También es importante generar una nueva cultura y una sensibilización acerca del uso de agua actual dentro de nuestra empresa y dentro de nuestra comunidad. Y generar esas comunicaciones que necesitamos para que las personas sepan que nosotros estamos interesados en mejorar su vida diaria, que estamos concientizados de las enfermedades que pasen, de la escasez que ellos llegan a tener. Ahora bien, conectándonos con nuestra comunidad, podemos nosotros implementar un plan de acción en 7 fases por área, gestionados principalmente por PMOs o Project Managers, que nos ayuden a integrar equipos de diferentes áreas que puedan empezar a generar diálogo, que puedan empezar a generar diagnósticos y que al final de todo este ejercicio puedan entregar a un dueño de proceso los nuevos procesos que se van a generar y también sean apoyados por un sponsor a nivel top management dentro de la empresa. Lo primero que tendremos que hacer es, después de seleccionar el equipo de Project Managers, hacer un análisis de detección de áreas de mejora por cada área de cómo utilizamos el agua. Y esto no solamente tiene que ser en las áreas de producción, sino también en las áreas de consumo diario de agua, desde el mantenimiento hasta las personas que utilizamos los baños, las personas que están en la cafetería y cocina, la parte de producción e inclusive las áreas comerciales de cómo estamos presentando todo esto hacia afuera. Necesitamos revisar de dónde estamos jalando agua, cuáles son los gastos en agua, cómo podemos reducir esos gastos, cómo también podemos nosotros encontrar fuentes alternas de reuso de agua en caso de que sea necesario, cuáles de nuestras ejecuciones pueden no necesitar el uso de agua y cuáles realmente sí necesitan el uso de agua potable, que es el que hace falta allá afuera, y cuáles podríamos estar usando ya no con agua potable, sino con agua de reuso. Una vez que se hace la detección de áreas de mejora, que regularmente lleva 1 mes, 2 meses, estableceríamos nosotros los equipos de trabajo. Para llevar el proyecto, el líder de proyecto sería el Project Manager. Él tiene que contactar a las cabezas de cada área de la empresa para generar los diferentes grupos de trabajo, es decir, los stakeholders que deberían de estar interesados en mejorar algún proceso dentro de la empresa. No necesariamente tiene que estar el director en diferentes equipos, pero sí debe de haber una persona preparada que represente a cada área y que sea una persona con un empowerment delegado por el líder del área para tomar decisiones prudentes y tener también un proceso de escalación. Dentro del establecimiento de estos equipos de trabajo, lo que necesitamos tener nosotros es, además del líder de proyecto, establecer el líder de proceso, es decir, a quién se le va a entregar ese proceso para gestionarlo una vez que esté creado para seguir el business as usual o el negocio como solemos manejarlo. Y en este equipo de trabajo debe de existir una persona de alta gerencia o de alto mando o de dirección que apoye a esa área como un sponsor, donde en todos sus discursos, conexiones con la empresa y demás, le dé potencia a los diferentes proyectos y a las diferentes iniciativas para que vayan avanzando y la empresa les dé prioridad. Una vez que asignamos estos sponsors y dueños de proceso, necesitamos generar talleres de creación de soluciones utilizando una metodología como Design Thinking,
que es una metodología que con 6 pasos te va llevando a definir el problema, escuchando la voz del negocio y la voz del cliente, definir los posibles pasos a seguir, generar pilotos, y una vez que se tengan esos pilotos y los ajustes de los mismos, ahora sí establecer acciones de cambio de manera oficial, integrando lo que ya mencionamos en el código de ética, pero también los nuevos procesos dentro de los manuales de operación de cada una de las áreas. En estos talleres de creación de soluciones, el equipo desarrollará y propondrá a la alta dirección y a la cabeza de cada área, al sponsor y al dueño del proceso, además del líder de proyecto, las diferentes soluciones que pueden llegar a utilizar en algún caso dado, como mencionábamos hace rato. A lo mejor podemos utilizar agua de lluvia, a lo mejor tenemos que traer pipas, a lo mejor podemos reutilizar el agua. A lo mejor vamos a tener que comprar tecnología en algunos lugares que nos ayude a optimizar el agua, o a lo mejor podemos cambiar nuestros procesos para no utilizar agua. Una vez que se tengan estas soluciones y se prueben a manera de piloto, es decir, no generar la solución para toda la empresa, sino hacer algunos pilotos con áreas y medirlos, podremos tener ajustes. Teniendo ya estos ajustes, entonces sí, se establecerá con el área de control de procesos la definición de los nuevos procesos y las auditorías de los mismos, asignando así por último los nuevos KPIs de uso de agua que necesitan ir conectados a los bonos de las personas y a los bonos de las áreas. Por último, como reflexión, ya saliéndome un poquito del rol de gestor de responsabilidad social, la reflexión a la que yo llego es que la ética y la responsabilidad sociales para mí es uno de los principales, un segundo por favor, para mí es uno de los principales, es una de las principales áreas de oportunidad que existen en el país. Para mí un cambio ético con responsabilidad social dentro de un país como el nuestro tiene que ver primero con la concientización de la persona. Más allá de las religiones o tendencias políticas, es importante que cada uno entienda lo que son los principios y entienda lo que son los valores que le damos a estos principios, que generan la ética, que nos generan las creencias que definen nuestros comportamientos. Cuando lo llevas a nivel de responsabilidad social, te das cuenta que no solamente gestionas una empresa, sino la vida de mucha gente. Y no solamente la gente que está dentro de tu empresa, sino también la vida de sus familias, y probablemente eso se alargue a 2 o 3 generaciones. Tuve un muy buen líder en mi época de trabajar con Disney, él se llama Lee Crockwell. Es el principal responsable de que Orlando se convirtiera en el destino número 1 de visitas al año. Y él decía esto, ¿no? Tú no trabajas con robots, trabajas con personas, y esas personas tienen familias, y esas familias tienen necesidades. Si tú haces bien las cosas hoy, ellos van a aprender cómo hacerlas bien y se lo van a enseñar a sus hijos y sus hijos a sus nietos. La realidad es que estos cambios éticos y de responsabilidad social empiezan conmigo, con el ejemplo que yo doy en mi casa, con el ejemplo que yo le doy a mis equipos. Una vez que involucro a la familia y a mis equipos dentro de las empresas, se puede influir el gobierno y la nación. Es lamentable para mí la situación ética y moral y de responsabilidad social que se vive en México. Mi abuelo fue un político fuerte en México, pudo haber llegado a ser presidente de la República, solo que perdió la batalla contra Ávila Camacho. Pero su responsabilidad era tremenda. Era un hombre que lo subieron a un caballo a los 10 años, le dieron una escopeta y le pidieron cuidar su país. Y lo cuidaba de una manera muy agresiva, pero muy bien, muy buena. Eran personas que daban la vida por sus valores y sus principios. Yo siento que eso lo hemos ido perdiendo. Sí hay mucho bravucón allá afuera, hay muy pocas personas que realmente hacemos lo correcto. Y en el hacer lo correcto y en decirle que no a lo que daña a la persona
y a las comunidades, es donde realmente podemos inculturar una cultura de ética y responsabilidad social. Los contenidos revisados en este curso nos ayudan a entender el propósito para guiar a nuestros equipos y a nuestras casas a generar impactos positivos de la familia y de la empresa hacia la sociedad, con responsabilidad y rendición de cuentas. En inglés yo lo entiendo como accountability. En español esa palabra tiene muchísimas definiciones. Ahora bien, las empresas no son 100% responsables del desarrollo del individuo. Son más responsables las familias. Sin embargo, nuestras familias hoy están rotas, ¿no? Los papás regularmente están separados y hay muchísimos niños que no tienen una educación en casa por parte del padre o la madre soltera. Ahora bien, si las empresas no son responsables de esto al 100%, sí tienen una influencia muy fuerte. Sin decir marcas, por ejemplo, en algún lugar me tocó hacer proyectos con el gerente de una crema de avellanas, que seguro saben su nombre, pero no lo voy a decir, que promovía que un desayuno sano era comer esa crema de avellanas en un pan, y eso era igual que comerse 2 huevos y un jugo de naranja. Y él me llegó a preguntar si realmente yo pensaba que estaba cometiendo un error ético, y le dije con todas sus letras que sí. Otro error de responsabilidad social que alcanzo a ver son las campañas, y soy mercadólogo, de mercadotecnia, para que identifiquen cuáles son las necesidades que percibe el pueblo en una campaña política. Hacen las 5 más repetidas, y ese es el discurso que dicen la mayoría de los políticos, sabiendo que probablemente no lo pueden cumplir. Pero eso convence a las personas, sobre todo si no tienen pensamiento crítico. Y así como esos detalles que parecen pequeños, que por dinero se nos olvida la ética y la verdad y la responsabilidad social. Creo que lo principal es volver a aquellos valores donde todo lo que hagas no lo hagas solamente por cobrar un peso, sino por hacer un cambio en tu sociedad, un cambio en tu país, y dejarle un mejor mundo a las personas que vienen. Yo en lo personal he capacitado a más de 350,000 personas en 3 continentes, y cuesta mucho trabajo cuidar estas situaciones éticas, ¿me explico? Porque la corrupción es alta, porque los temas que manejas o los productos que la gente vende a lo mejor no son los más óptimos. Y el aprender a decir que no, para mí es la principal decisión ética y de responsabilidad social. Y aquí los dejo con una reflexión. Los talentos que tú tienes pueden impactar positiva o negativamente a la sociedad. ¿Vas a utilizar esos grandes talentos que traes de nacimiento para bien, o los vas a utilizar para ganarte unos pesos? El dinero no te va a faltar en ninguna de las 2 circunstancias, solo que en una vas a poder dormir tranquilo y en la otra tal vez no vas a poder dormir. Muchísimas gracias. Yo soy Cristian Alcalá. Gracias por escucharme. Espero que este video haya sido satisfactorio y les deseo lo mejor.